Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 21 de abril y le tenemos las noticias. El gobernador Silvano Aureoles Conejo decretó el aislamiento obligatorio para todas aquellas personas que no realicen actividades consideradas esenciales como medida necesaria para frenar el contagio de COVID-19. El decreto establece que el incumplimiento de dichas disposiciones se castigará con sanciones que van desde una multa hasta el arresto y el trabajo comunitario. En busca de garantizar el aislamiento de personas y familias vulnerables que no tienen ingresos por cuestiones de salud o perdieron el empleo, el gobierno estatal puso en marcha el programa alimentario. Policías estatales y elementos de tránsito instalaron en Morelia los primeros 5 filtros de información en los que se pide a los automovilistas cumplan las normas sanitarias y se queden en casa. La Federación estableció que durante la emergencia sanitaria deberán mantenerse las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Salud, las involucradas en la seguridad pública y protección ciudadana, las de los sectores fundamentales para la economía y las relacionadas con la operación de los programas sociales. México registró 712 muertos y 8,772 enfermos por COVID-19 hasta el corte de este lunes. En Michoacán se confirmaron 18 fallecimientos y 140 personas contagiadas, además de 32 pacientes recuperados. La Coparmex Michoacán consideró el aislamiento obligatorio como necesario para que los sectores productivos puedan retomar actividades de manera paulatina. El Magisterio Democrático rechazó el plan de estudios a distancia que implementó la Secretaría de Educación para reanudar el ciclo escolar en Michoacán y señaló que en breve presentarán una nueva estrategia. Y en los deportes, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sigue sin definir la fecha para la primera edición de los Juegos Nacionales. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Buen día, gracias por estar con nosotros. Es martes 21 de abril y le damos la bienvenida aquí a su noticiario Postdata en Vox, en el 103.3 de FM. Soy su servidor Carlos Monge y le invito a que se quede con nosotros. Tenemos información a detalle de lo que sucede en Michoacán. Créame que le va a resultar de utilidad, así es que le invito a que se quede con nosotros. También puede sintonizarnos a través del Facebook, le recuerdo, ahí nos ubica como postdata.news y aquí vamos a poder a través del Face tener un intercambio directo de información, de comentarios, críticas, sugerencias, y usted tendrá también la oportunidad de ver las imágenes de cada una de las notas, de cada información que le vayamos presentando, y podemos estar en contacto todo el día también a través del Facebook o del Twitter, y ahí nos ubica como postdata-news. Le recuerdo también que podemos estar en comunicación a través de una línea de WhatsApp donde usted nos puede dejar comentarios, críticas, sugerencias. Le recuerdo este número: 44-37-35-06-67. Se lo repito, 44-37-35-06-67. Quedamos a sus órdenes y vámonos de lleno con las noticias, porque finalmente ayer el gobernador Silvano Aureoles Conejo hizo real, el anuncio de decretar el aislamiento obligatorio para Michoacán a todas aquellas personas que no realicen actividades de las consideradas como esenciales. Todo ello, insistió, en aras de cuidar la salud, en aras de cuidar la vida de todos los michoacanos. El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que para frenar el contagio de coronavirus, a partir de este lunes será obligatorio el aislamiento en todo el territorio estatal para todas aquellas personas que no realizan actividades esenciales, e informó
que quienes no acaten la determinación serán castigadas con sanciones que van desde una multa, el confinamiento o trabajo comunitario en hospitales. Que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio. Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad. En un mensaje en redes sociales, precisó que también se permitirá el tránsito en vías de comunicación a quienes se desplacen a su lugar de trabajo, pero solo para realizar alguna de las actividades que el gobierno federal determinó como esenciales. Esto cuenta también para las personas que acudan a bancos o instituciones de seguros o quienes deban de salir por casos de fuerza mayor plenamente justificados. Aureoles Conejo aclaró que todas las personas que circulen en la vía pública deberán acatar todas las medidas sanitarias ya establecidas, es decir, en todo momento usar el cubrebocas, respetar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, no saludo de mano, así como el lavado y desinfectado de manos permanente. Precisó que quienes no acaten la determinación y circulan por motivos diferentes a los establecidos serán sancionados. Se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin o para estos fines en todo el territorio del estado de Michoacán. La sanción incluye realizar trabajo social comunitario que consiste en llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables que están ya plenamente identificados, tareas para la elaboración de cubrebocas para los segmentos poblacionales de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, y hacer limpieza en hospitales y centros de salud. El mandatario michoacano firmó este lunes el decreto correspondiente y precisó que en ningún momento se contemple un estado de excepción, sino que se consideró necesario implementar este tipo de medidas debido a la alta movilidad que se mantenía en diversas zonas del estado, pese al riesgo que esto representa. Aureoles Conejo reiteró su petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que preste atención a Michoacán e insistió en que se diga la realidad sobre la situación del COVID-19 en el país. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Ayer mismo el gobernador Aureoles Conejo anunció también la puesta en marcha de un plan alimentario para garantizar el aislamiento obligatorio de familias y personas que dependen de su actividad diaria y para quienes dejar de trabajar significa no tener ingresos para comer. Señaló que los apoyos se entregarán directamente en su hogar a quienes son vulnerables por su condición de salud o por haber perdido su fuente de ingreso. En específico, informó que las personas que podrán beneficiarse con estos apoyos son enfermos por el COVID-19 diagnosticados por la Autoridad de Salud, los grupos vulnerables integrados por adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, así como personas con discapacidad y con enfermedades crónico-degenerativas, quienes por su condición laboral hayan perdido sus ingresos. Este apoyo podrá solicitarse a través de una llamada a la línea telefónica 4435 30 0309. Se lo voy a repetir. Si usted está en la necesidad de recibir el apoyo alimentario del gobierno de Michoacán, llame a la línea telefónica 44 35 30 0309. Puede también usted acudir a los centros integrales de servicios instalados en los municipios de Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Uruapan y Zitácuaro. Ahí hay que ubicar estos centros
instalados en los municipios, centros integrales de servicios, y acudir para solicitar también este apoyo. Con este plan alimentario queremos que las familias puedan quedarse en su casa, que no me digan, sí, está muy bien la medida, pero si me quedo encerrado, ¿de qué voy a comer o quién me va a dar de comer? Con este apoyo buscamos que se queden en su casa, teniendo garantizado que tendrán el alimento básico necesario, que los enfermos y sus familiares puedan respetar estrictamente la cuarentena, que las personas vulnerables por motivos de salud o de edad no se expongan y se resguarden en sus domicilios. Bueno, ahí está la oferta que hace el gobernador de apoyar a los michoacanos que necesiten de los alimentos. No se ha, digamos, hasta el momento informado sobre la cantidad de apoyos, de cuántas despensas estamos hablando. No se ha hablado tampoco de un número específico de familias a las que se les podría otorgar el apoyo. No hay todavía datos así de concretos. El gran reto también de la autoridad es que a la hora de hacer estos apoyos, de entregar estos apoyos, pues no vaya a haber algunos casos donde se dupliquen los mismos, porque recuerde usted que algo similar está haciendo en el caso, por ejemplo, de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia. En alguna dimensión también el gobierno federal ha implementado algunos apoyos, y así deberá ser seguramente en algunos otros municipios. Y en este caso el gobierno de Michoacán pues va a implementar los suyos. Esperaríamos que haya una coordinación suficiente. Es muy difícil que esto se dé. Recuerde usted que en este momento parece más que hay una batalla entre todas las autoridades de todos los niveles, y más aún si no son del mismo color partidista, pues se pone peor el escenario. Pero bueno, en aras de ayudar a los ciudadanos, caray, ojalá que por lo menos en el asunto de entregar despensas, de entregar apoyos alimentarios, haya una coordinación debida para apoyar a los que tradicionalmente no pueden acceder a toda la canasta básica, porque se encuentran en los cinturones de miseria, en la pobreza extrema o en la pobreza. Y a ellos ahora hay que sumar a estos que ya se refiere el gobernador Aureoles, que en este momento han tenido que dejar de trabajar por las medidas que se han implementado. El problema o la complicación para ayudar a los ciudadanos realmente es bastante compleja, no solo para tener los alimentos y repartirlos, que eso ya es un asunto grave, no. Vamos a pensar que ya los tienen y que hay un apoyo realmente importante de los gobiernos, y en este caso del de Michoacán. Ahora, el siguiente reto es que haya una debida coordinación para llegar a los más posibles. Ojalá lo logre el gobierno de Michoacán. Mientras tanto, le reitero a usted, si nos está escuchando, si nos ve a través del Facebook, le recuerdo el número telefónico al que usted puede llamar para decirles cuál es su nombre, qué actividad dejó de hacer que le permitía llevar un ingreso, los productos básicos a su casa, y que en este momento no puede realizar para pedir el apoyo. La línea telefónica es 44 35 03 09. Tome datos, llámelos y ayúdele al gobierno de Michoacán a encontrarlo a usted para que le den su apoyo. Después del anuncio que hizo el gobernador Silvano Aureoles por ahí de las 10 de la mañana, el gobierno de Michoacán publicó finalmente ayer por la tarde el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-CoV-2 en el periódico oficial del Estado. Estas medidas, para que fueran obligatorias, efectivamente, como lo había señalado el gobernador, debían publicarse como decreto en el periódico oficial, y esto ya sucedió. El documento establece que sus disposiciones entraron en vigor desde el mismo 20 de abril y mantendrá su vigencia hasta el próximo 17 de mayo. En el decreto se precisa que el uso de cubrebocas es obligatorio para las personas que transiten por la calle
en cualquier espacio público y establece que quien incumpla estas disposiciones será sancionado de la siguiente manera: una multa que va de 10 a 30 unidades de actualización, las conocidas como UMAS, y que esto más o menos corresponde a unos 860 pesos como mínimo en el pago y un aproximado máximo de 2.500 pesos de multa. Además, se realizará trabajo comunitario que no deberá exceder de 3 días. Y si no hay el ánimo para hacer esto, entonces un arresto correspondiente no mayor a 36 horas. Aquellos que vayan a hacer trabajo comunitario tendrán que ir a los hospitales y hacer el aseo pertinente que le imponga la autoridad. Ayer también policías estatales y elementos de tránsito instalaron en Morelia los primeros 5 filtros de información en los que se pide a los automovilistas que cumplan las normas sanitarias y quedarse en casa. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, acude al centro de salud más cercano. Ante la emergencia sanitaria, el aislamiento es obligatorio. Solo se pueden realizar actividades esenciales. Recuerda que es necesario el uso de cubrebocas. Tras decretarse el aislamiento obligatorio en Michoacán para frenar el contagio del COVID-19, elementos de seguridad pública y tránsito del Estado instalaron este lunes 5 filtros de información y orientación en algunas de las vialidades con mayor tráfico vehicular. De manera aleatoria, los uniformados solicitaron a los ciudadanos detener la marcha de sus autos, preguntaron el motivo de circular en las calles y les recomendaron permanecer en casa, así como adoptar las medidas sanitarias como el cubrebocas, al recordarles que el país se encuentra en emergencia sanitaria. Y pues ahorita nos encontramos en Avenida Camellinas haciendo pues más que nada información de prevención acerca del virus. La contingencia que vivimos en estos días pues básicamente ahorita es para pues más que nada informarles del confinamiento o aislamiento necesario que se tiene que hacer. Ahorita estamos con la colectividad dándoles información respecto de las medidas sanitarias que tienen que tomar. Mandos policíacos señalaron que no han recibido la indicación de detener a los ciudadanos que no acaten las medidas que anunció este lunes el gobernador Silvano Aureoles. Explicaron que de inicio solo serán las recomendaciones para luego anotar el nombre de los ciudadanos incumplidos y en caso de reincidencia proceder a la sanción. Ahorita lo que se está haciendo es darles información. Posteriormente, si no atienden a esas indicaciones de información, se les va a dar un confinamiento de 36 horas administrativas en lugares ya destinados, que también lo tiene la Secretaría del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública informó en un comunicado las sanciones para quienes no acaten las medidas estipuladas, que van desde una multa que asciende de 50 a las 100 UMAS, es decir, cerca de 9,000 pesos, o la realización de trabajo comunitario, el cual no excederá de 3 días, o el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. También precisó que los filtros se instalarán a diario en diversas vías de comunicación en busca de que tenga el mayor alcance entre la ciudadanía. Con imágenes de Víctor Jaramillo Jasso, reportó para Postdata, Verónica García. Esto sucedió ayer ahí en uno de estos lugares que se han instalado para verificar que se cumpla este decreto que le acabamos de presentar, y como usted escucha, los elementos de seguridad pública ayer, por lo menos ayer, no había todavía la indicación de ponerse muy duros con estas medidas o aplicarlas a rajatabla. Ayer fue todavía una, digamos, manera de seguir invitando a la población a cumplir con todas y cada una de estas medidas, en específico el uso del cubrebocas, que no vaya demasiada gente en un vehículo. La recomendación que se hace y se ha hecho en otras partes del mundo y del país es que cuando mucho, vaya una sola persona en un vehículo, que sea la persona que salga de un hogar para ir por víveres, medicamentos, etcétera, dentro de lo que está permitido. Y ayer todavía estuvieron en una etapa informativa y de invitación, según lo que nos comentaron estos elementos de seguridad. Las dudas, sin embargo, y usted nos las ha estado pidiendo a través de las redes sociales, es quiénes sí y quiénes no pueden
salir a la vía pública quienes están en una actividad de estas denominadas esenciales. Ayer el gobernador del estado, Silvano Aureoles, de alguna manera la sintetizaba y también refería que había que checar lo que se había decretado el pasado 31 de marzo por la Secretaría de Salud Federal, que encabeza Jorge Alcocer Varela y que publicó también un decreto en la materia en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí se especificó lo siguiente, le voy a leer de nueva cuenta estas actividades esenciales para que usted ubique su situación, sobre todo ahora que el asunto se ha puesto, pues, digamos, obligatorio en el caso de Michoacán y con sanciones como las que ya le acabamos de informar. Dice que son las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como las actividades laborales, todas las que tengan que ver con la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en el Sistema Nacional de Salud. Esta es la más importante y digamos la más grande de las ramas que no tienen un problema para continuar con sus actividades y que por el contrario les vivimos en este momento agradecidos por el enorme esfuerzo que están dando. Ahí se involucran, claro, pues los médicos, los enfermeros, los administrativos, las personas que se encargan también de mantener en buenas condiciones las instalaciones. Otro de los puntos son las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Y sin embargo, hay algunas instancias como las de procuración de justicia que han determinado suspender actividades o se han quedado con el mínimo indispensable de personal. Así es que también están tratando de mantenerse vigentes, pero a la par cuidar la sana distancia. Otros de los elementos o actividades que son esenciales tienen que ver con los sectores fundamentales de la economía, es decir, financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicios, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logísticas como aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Todas estas son actividades esenciales para que usted tome nota, las tenga presentes y sepa que las puede realizar, pero cuidando todas y cada una de las recomendaciones y en este caso, además de la sana distancia, de la limpieza constante de manos, del del estornudo de etiqueta, bueno, también ahora el cubrebocas. Ahí tiene usted cuáles son las actividades esenciales. Y si su actividad no se encuentra en alguna de estas, pues entonces la recomendación es quédese en casa. Y cuando salga por víveres, cuando salga por un medicamento, cuando deba de ir a cuidar a un enfermo o a un adulto mayor, bueno, pues salga usted, solamente usted de su casa, una sola persona que sea la que tenga esta responsabilidad para ayudar a detener el contagio. Otras de las actividades que son esenciales son las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno.
Y finalmente, las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables como el agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otras que podrían enlistarse, en esta categoría. Este es el documento que me parecía importante que usted lo volviera a tener presente y que ustedes también nos solicitaron que se los compartiéramos de nueva cuenta. Si usted lo quiere leer, lo hemos publicado también en nuestro portal www.postdata.news, ahí lo puede encontrar y leerlo a detalle. Antes de ir a la información deportiva, déjeme decirle que ayer la Secretaría de Salud dio el corte al 20 de abril del total de enfermos por COVID-19, que suman ya 8,772 casos. Hay 712 personas que han perdido la vida y 9,653 sospechosos a nivel nacional. En el caso de Michoacán se confirmaron 18 personas que han perdido la vida, 140 más que están contagiadas, y la buena noticia en este marco complicado es que van en Michoacán 32 pacientes que han logrado recuperarse. Postdata Deportes. Bueno, ayer le quedamos a deber deportes, pero hoy se lo vamos a presentar primero porque hay también algunos de ustedes radioescuchas que nos han pedido que no falte la información deportiva, así es que vámonos con Luis Manuel Baeza. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Postdata y de Box 103.3. Vamos a ir rápidamente con la información de los deportes. Comenzamos con información de los Juegos Nacionales CONADE 2020, y es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte continúa sin establecer la nueva fecha para la primera edición de estos Juegos. El entrenador Iván Díaz de la selección michoacana de patines informó que hasta este lunes la CONADE no les ha informado cuáles serán las nuevas fechas de los Juegos Nacionales, luego de que a principios del mes presente adelantó que tentativamente se llevarán a cabo en el segundo semestre del año debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Escuchamos precisamente al entrenador de la selección michoacana de patines, Iván Díaz. Mira, la verdad, la fecha establecida como tal no la tenemos. Nosotros estamos esperando que sea a principios del mes de agosto, siempre y cuando se reinicien los eventos como los tenía contemplados CONADE a partir del segundo semestre. Mira, yo creo que es una posibilidad. La verdad, digamos, muy complicada la situación. Y sí, sería una tristeza, ¿no? Más que nada por los deportistas que están en sus últimos de estas ediciones deportivas, y a una más, pues están quedando fuera deportistas que están en su último año. Pero sí, yo considero que es una opciones que va a tomar CONADE en caso de que se sigan dando más infecciones en el país. Dejamos la información de los Juegos Nacionales CONADE y pasamos a información de la Liga Femenil MX, y es que las jugadoras de Monarcas Morelia Femenil trabajan desde su casa, al igual que los demás equipos que conforman la Liga Femenil MX. El entrenador de la Monarquía Femenil, Filadelfo Rangel, informó que tiene contacto con todas las jugadoras para informarles acerca de los ejercicios que tienen que realizar cada una en su casa para que se mantengan en forma y de esa manera se encuentren listas para regresar a la actividad deportiva cuando se levante este parón que se tiene en la Liga Femenil MX debido al COVID-19. Además, Filadelfo Rangel señaló que a pesar de la suspensión momentánea del torneo, el objetivo para las michoacanas es el mismo: calificar por primera vez a la liguilla de la Liga Femenil MX. Pues el equipo se encuentra bien, trabajando acorde a las circunstancias. Todo el cuerpo técnico, la directiva, todos estamos ahí al pendiente del grupo. Se está trabajando en las partes que se puede trabajar, que es en la parte física, en la parte táctica y en la parte técnica. Y en nuestro cuerpo técnico estamos ahí trabajando con ellas, les dejamos tareas. Ellas motivadas, metidas en el trabajo y con ganas de regresar. Los objetivos tienen que seguir siendo claros, tienen que seguir siendo los mismos y tienen que seguir siendo
a tope la calificación para poder estar dentro de él. Te repito, son circunstancias generales para todos, entonces las metas no cambian, ¿no? Esta ha sido toda la información de los deportes, Carlos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Bueno, ahí tiene usted la información del ámbito deportivo que además nos ha sorprendido, por ejemplo, el fútbol mexicano, que se ha vuelto ya también, digamos, un referente en el ámbito internacional con estos partidos virtuales que han estado sosteniendo los equipos del fútbol mexicano. Inaudito lo que nos ha tocado ver también, por ejemplo, en materia deportiva. Todo está paralizado, nadie puede hacer absolutamente nada, menos aún en el marco de lo profesional, respetando estas medidas. Y bueno, pues han tenido que implementar partidos de fútbol virtuales, de los cuales se hacen notas informativas y en algunos casos hasta mesas para analizar cómo se desarrolló un encuentro, repito, virtual de dos equipos del fútbol mexicano. Así las cosas en el ámbito deportivo, y ahí tiene usted la información que nos deja Manolo Baeza. Tenemos una breve pausa, regresamos, no tardamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Postdata con Carlos Monge. Continuamos.
Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y vámonos a la vía pública donde se encuentra ya Paco Sotomayor y nos tiene el reporte. Paco, buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días amigos que nos hacen el favor de estarnos sintonizando. Pues es un gusto, un placer comentarles un día más de cuarentena, un día, pues ya no es cuarentena, esta ya es un cuartelamiento de más tiempo, que la gente empieza a desesperarse. Fíjate que el día de ayer, al mediodía, empezaban a ponerle cintas en las bancas del centro de Morelia. Estábamos observando, hicimos un recorrido vial y observábamos que el personal del ayuntamiento estaba poniéndole cintas para que la gente no se siente en las bancas del primer cuadro de la ciudad, principalmente en la Plaza de Armas. Pues no lo vas a creer, que en la noche ya la gente le estaba quitando las cintas para sentarse en la Plaza de Armas. Así como lo escuchas, no quieren acatar, dijeron, nosotros nos vamos a sentar y no tienen por qué clausurar las bancas mientras nosotros queramos salir, no tienen por qué, no hay el decreto no nos puede prohibir estar en la vía pública sentados. Entonces imagínate, la gente no quiere acatar, Carlos, y es lo que sucedía por la noche aquí en el centro de Morelia. Pero vamos a comenzar cómo se encuentra la circulación en la zona del acueducto. Nayeli Ramírez nos reporta la zona de acueducto con su cruce con la salida a Milcumbre, la circulación con regular afluencia vehicular. Aquí en este crucero, dirección salida a Charo, pasando Lomas de Hidalgo, Lomas de Guayangareo, lo que es la colonia San Rafael, sin contratiempo en ambos sentidos. Donde tengo algo de complicaciones es en la entrada al mercado de abastos. Ahorita es la entrada de los camiones y las personas, de los comerciantes que salen con su carga para irse a los diferentes mercados. Ellos sí pueden estar laborando, ellos sí pueden estar saliendo porque son productos de primera necesidad y por lo tanto ellos sí tienen que poder ingresar a los mercados y pueden ir hacia los mercados. Y hablando de mercados, aquí en el Mercado Independencia siguen los trabajos de limpieza, el lavado con jabón y con cloro, las entradas, los pisos, aquí en la zona del Mercado Independencia, que está en su cruce de Vicente Santa María con la avenida Lázaro Cárdenas. Entonces, están previniendo las medidas de seguridad sanitaria en este mercado, así como en el Mercado San Juan, en el Mercado Santo Niño, que se encuentra aquí en la calle Nicolás Bravo, un mercado que está muy limpio, yo lo reconozco. El día de ayer fuimos un recorrido en este mercado y está muy limpio el mercado, hasta desde el piso hasta los puestos, como tienen todo acomodado, está excelente. Los felicitamos a todos los vendedores del Mercado Santo Niño. Y seguimos cómo se encuentra la zona de Camelinas. Eugenio Molina me reporta cómo se encuentra la circulación en este momento en el cruce de Camelinas con Calzada Juárez, dirección Casa de Gobierno, que aquí se convierte en el Libramiento Sur. Circulación aceptable, dirección salida a Pátzcuaro. Aquí en la salida a Pátzcuaro, circulación con regular afluencia vehicular. Recuerden que hay filtros de revisión sanitaria en las entradas de Morelia. Asimismo, cómo se encuentra la avenida Madero sin ningún problema en ambos sentidos, aquí frente al Palacio de Gobierno. Lo que he observado, Carlos, han pasado muchos días y siguen la fachada de nuestro Palacio de Gobierno toda rayoneada. No han hecho una limpia de las canteras de la puerta. No sé cuál sea el motivo, a lo mejor el personal está ahorita de vacaciones o no hay el recurso para limpiar la avenida Madero, porque no nomás es el Palacio de Gobierno, prácticamente toda la avenida Madero amanece y se encuentra toda rayoneada después de ese Día Internacional de la Mujer. Han pasado, si no me equivoco, más de 2 meses y no pueden terminar o pueden reparar estas cosas que hicieron estas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Así las cosas, Carlos, en la avenida Madero. Buenos días, excelente día para todos. Quédese en su casa. Gracias, Paco, buen día. Ahí tiene usted el reporte de cómo están las vialidades. Y sí, hay gente que es renuente. Ayer el gobernador especificaba de nueva cuenta en otro video que las medidas que se han tomado y que se han decretado como obligatorias están debidamente sustentadas en marcos legales. Retó ahí a los especialistas a que sigan indagando, respeta, dijo, entre otras cosas, a quienes están procurando, por ejemplo, un amparo, pero insiste él en que todas estas medidas son para salvaguardar
el mayor de los derechos, que es el de la vida humana. Y entonces dice que por eso son las medidas. Y aquí nosotros como ciudadanos, tal vez el idóneo, porque al final ir a un debate legal, buscar un amparo, implicará también alguna dificultad, será también complicado. Se puede hacer, claro está, si usted se siente en ese ánimo. Ya hay grupos de abogados que están procurando incluso procurar, mejor dicho, un amparo para muchas gentes a la par o en un solo trámite. Ya le iremos platicando si se va logrando alguno de ellos. Pero por otro lado, están también los que apoyan la decisión tajante del gobierno de Michoacán de aplicar estas medidas como obligatorias para contener el contagio. Lo que se puede hacer, tal vez para quedarnos en un punto medio, es acatar en la medida de lo posible, respetar las medidas que se han implementado, en especial estas que ahora se ponen como obligatorias, para que todos salgamos de la mejor manera. Ese sería el ideal, que no tuviéramos que llegar a escenarios muy rudos, que la policía sea respetuosa, que se mantengan estas medidas con un nivel muy respetable, con cierta tolerancia y comprensión, para no llegar a situaciones extremas. Creo que sería el ideal. Hay quienes opinamos que tal vez más allá de algo así de concreto en lo obligatorio, se debieron instalar primero una serie de acciones que estuvieran vigilando, por ejemplo, el que no hubiera partidos de fútbol, como el que le presentamos del puerto de Lázaro Cárdenas el fin de semana, que no haya, digamos, una aglomeración en los mercados, que no se permite el acceso a los mismos a más de una persona por familia. En fin, podrían haberse hecho también otras acciones, se han estado haciendo, tal vez enfatizarlas para no llegar a un asunto extremo que pudiera llevarnos a este debate que va a prevalecer entre si es legal o no. Pero bueno, evitemos el debate y mejor vamos a acatar las medidas. Al final del día es por nuestro bien y el de nuestros seres amados. Esa es la disputa que prevalece hoy también en cuanto a las aplicaciones obligatorias, o a la aplicación obligatoria, mejor dicho, de las medidas. Y hablando de este asunto de ser participativos y tratar de apoyar a esta crisis, pues el Magisterio Democrático dice que ellos no están de acuerdo con los esquemas de educación a distancia y que en todo caso van a presentar su alternativa. Lo que sí hacen es exigir una serie de ventajas, sobre todo en el ámbito de lo económico, ante la crisis que se vive. La sección 18, perteneciente a la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, rechazó el proyecto emergente de la Secretaría de Educación del Estado, que debido a la crisis sanitaria por el COVID-SARS-2, se inició este regreso a clases con un plan de estudios a distancia, considerándolo como irrelevante, y señala que no contempla las verdaderas necesidades e intereses de los estudiantes michoacanos. En entrevista para Postdata Radio, Héctor Ayala Morales, encargado del despacho de la Secretaría de Educación del Estado, señaló que las clases no presenciales contemplan la enseñanza mediante canales de televisión abierta, radio y a través de plataformas digitales, aunado a la enseñanza a distancia de los profesores con su alumnado. Dicho manifiesto del Magisterio Michoacano indica que los centistas realizarán otra estrategia educativa. Además, denunciaron hostigamiento de la CE contra los docentes para que entreguen sus evidencias de trabajo. Aunque en el documento no se especifica la propuesta educativa de la sección 18, sí se trazaron 7 peticiones donde resaltan los siguientes puntos. Exigimos un apoyo económico universal para que todos puedan cumplir el confinamiento y para que nadie quede fuera de una vida digna en lo posterior. Solicitamos que durante esta contingencia se retengan las cuotas sindicales que recibe el CENTE para que sean destinadas a la compra de equipo médico y de los materiales necesarios para atender la pandemia en el ISSSTE. Exigimos que el gobierno diseñe un plan educativo emergente, realista, adecuado y contextualizado, que ponga en el centro el desarrollo humano, dignificar a las familias y la búsqueda de soluciones para romper en el ciclo de la economía de mercado que pone en riesgo a la humanidad entera. En resumen, de los puntos restantes, el magisterio disidente señaló que no atenderá ningún hostigamiento administrativo por parte de las autoridades educativas, a las que llamaron a garantizar los servicios básicos en las escuelas y exigieron la creación de mecanismos para ayudar a la población en situación vulnerable, así como demandar la liberación de las redes privadas de Internet en el país. Reportó para Postdata, Fernando Salgado. La entrevista. Bueno, vamos
Vamos ahora a platicar unos minutos con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, a tus órdenes. Con el gusto de saludarte. Gracias, secretario. Preguntarte a ver si podemos hacer algo muy práctico. ¿Qué va a pasar? Vamos a ir a un caso supuesto. ¿Qué va a pasar a partir de ya con un ciudadano? Vamos a pensar que yo salgo hoy a la vía pública, me paseo por el centro histórico de Morelia, no tengo una actividad esencial, vamos a suponer que no tengo una actividad esencial y no traigo el cubrebocas puesto. Me detecta un elemento de seguridad pública. ¿Qué pasa en ese momento, secretario? En el momento en que nosotros iniciamos el despliegue operativo en los municipios del estado, en la ciudad de Morelia, lo primero que estamos haciendo nosotros es cuestionar la actividad que realizas en la calle o en el espacio público. Si después de la entrevista nos damos cuenta que tu actividad no es esencial y andas en tu vehículo con tu familia, en ese momento te pedimos que te regreses y una patrulla te acompaña a tu domicilio y nosotros registramos los datos de las personas que viajan en los vehículos, se registran en una base de datos en el C5 de que han sido identificados realizando una actividad no esencial. En ese sentido, nosotros lo que hacemos simplemente es invitarlos a que se queden en su domicilio, a que se queden en su casa con el acompañamiento de una patrulla. Si después de esto reincides, ya se toman medidas de sanciones correspondientes, como lo es el aislamiento obligatorio en los lugares que el Estado ha destinado para realizar esta medida como una sanción. En el caso que te comentaba de alguien sin cubrebocas en el centro histórico, que es una medida obligatoria y me parece que esa es de las más fáciles de identificar, la invitación será a que me ponga uno y si no acepto, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos que empezar a tomar las medidas necesarias de multa, como el propio decreto lo señala. Sin embargo, lo ideal pues para nosotros es que utilicen un cubrebocas, desde un pañuelo, e inclusive el propio decreto recomienda que no sean comprados los instrumentos reconocidos como utensilios médicos que le sirven más a las instituciones sanitarias, a los médicos, a los enfermeros, y que hagamos cubrebocas caseros, que los hagamos con doble tela, con algún filtro que permita pues salvaguardar la medida de higiene. En ese sentido, pues nosotros lo que estamos pidiendo es que usen cubrebocas, de lo contrario, pues tendrá que sujetarse a las multas. En el caso de que no haya la posibilidad o no se quiera pagar la multa, ¿qué procede, secretario? El arresto en barandilla hasta por 36 horas. ¿En barandilla habrá condiciones de sana distancia? Sí, por supuesto, se están tomando en consideración todos estos aspectos. Y en el caso, secretario, del cuerpo policial, de la cantidad de elementos, ¿hay suficientes para cuidar realmente de que se respete este decreto que ahora hace obligatorias medidas como las que hemos platicado? Yo creo que no hay suficiente personal en ninguna parte del mundo contra todos los habitantes, ¿verdad? Estamos hablando de que en nuestro estado tenemos una población aproximada de 5 millones, 4 millones y pico. En ese sentido no habría forma de que una institución, en el caso de seguridad pública, que tiene 6.150 elementos operativos, no hay capacidad para cubrir la cobertura de todas estas personas. Sin embargo, en este momento nosotros calculamos que circula en las calles un 25% de la población. Aún así siguen siendo muchos, ¿verdad? Sin embargo, hacemos un gran esfuerzo para tratar de cubrir todos los frentes. Vemos que hay gente muy consciente, muy responsable, que llevan ya semanas en casa. Sin embargo, hay una cantidad importante también que no lo ha hecho. Secretario, en el caso de los elementos de seguridad y que es una preocupación de la población, ¿se ha hablado con ellos, se les ha capacitado, se les ha insistido para que no vayan a abusar, para que no vayan a cometer actos arbitrarios ante la implementación de estas medidas?
Sí, mira, déjame comentarte que hemos instalado en principio los filtros en un lugar donde está monitoreado por C5. Hoy se incorporan 2 abogados de asuntos internos en cada uno de los filtros para que se estén asegurando de que el personal no realice ningún exceso o abuso de autoridad. Sí estamos conscientes de que en otros momentos ha sucedido, y también estamos ocupados de que estas acciones, de que estas conductas no sucedan, y estaremos vigilando a través de las cámaras de C5 para que los usuarios y en su caso las autoridades no abusen. De igual modo estaremos invitando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que visite junto con nosotros los filtros y las acciones que se están realizando, de tal forma que serán monitoreados por cámaras. Tendremos presencia de abogados de asuntos internos y estaremos invitando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que nos dé el acompañamiento necesario en la garantía de los derechos de las personas. Secretario, hablamos del caso de los que lleguen a Barandilla, pero también habrá los que opten por ayudarles a realizar actividades de limpieza, decía el gobernador, y también está estipulado en el decreto, en los centros de salud, en los hospitales. ¿Ustedes también estarían vigilantes de que se cumplan esas, actividades que han sido sancionadas? Es correcto. A través de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las instancias de salud, se estará verificando esta medida de sanción, que tendrá que ver con actividades comunitarias que traigan como resultado ayudar o auxiliar a las instituciones de salud en esta pandemia que hoy nos ocupa y nos preocupa tanto. Secretario, para que nuestros radioescuchas lo tengan claro, las multas van de 10 y hasta 30 UMAS. ¿De cuánto dinero en estricto sentido, de cuántos pesos estamos hablando como mínimo y como máximo? Sí, estamos hablando de que las multas pueden ser la más grande hasta 2,600 pesos. Okay. Que va, digamos que una UMA representa 86 pesos con 88 centavos. Okay. El mínimo es de 868 pesos y el máximo es de 2,606 pesos. Muy bien. Secretario, pues ojalá que no haya necesidad de poner ninguna medida de estas obligatorias o de imponerlas, mejor dicho, y ojalá que todos hagamos nuestras actividades de la manera más responsable posible para transitar, pues de la mejor manera también posible para todos. Es lo que todos deseamos sin duda, y agradezco este medio para difundir, pues para que se conozca entre las familias, que tomemos en serio esta medida, que nos mantengamos en casa. Si hay necesidad esencial de salir por medicamentos, por medicina, por gas, por gasolina, por diversas, por ir a traer alimentos, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero si no hay actividad justificada, que se queden en casa. Secretario, te agradezco que nos haya recibido la llamada. Muy buen día. Carlos, siempre es un gusto y estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno, ahí tiene usted lo que nos dice el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, para que usted tome nota, y le reitero, creo que lo más sensato, lo mejor, en lugar allá de seguir con disputas de esta naturaleza, legales me refiero, ojalá que la autoridad sea lo suficientemente consciente, respetuosa, responsable, solidaria, y ojalá que los ciudadanos también seamos lo suficientemente responsables con nuestra vida para empezar y con la de nuestros seres queridos. Evitemos las disputas legales, ni hablar, confiemos en que las autoridades están haciendo esto de manera genuina por ayudar y no por abusar de la ciudadanía, y ojalá que todos salgamos bien librados. Quienes deseen ir al ámbito de la justicia, buscar un amparo, claro que están en su derecho y podrán hacerlo si hay también la posibilidad. Pero ojalá que aunque vayan al amparo, también seamos respetuosos de todas estas medidas. Quienes coinciden en que está bien que se haya implementado este decreto son los representantes de la Coparmex. Luego de que el gobernador Silvano
Luego de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo emitió la declaratoria de aislamiento obligatorio a fin de evitar la propagación de contagios por el COVID-19, la presidenta de la Coparmex, Lidia Nava, considera que es una medida que obliga a la población a concientizar sobre la crisis, ya que no se han respetado las medidas que se han implementado. Estas medidas, pues bueno, obligan al gobierno del estado a tomarlas ya que no se está respetando el aislamiento. El gobernador lo comentaba, las reuniones sociales continúan. Sin embargo, pues bueno, es importante acatar las medidas. Lidia Nava señaló que es importante encontrar un equilibrio entre la recuperación del sector productivo y proteger la salud de las personas, por lo que hizo un llamado a la población a acatar las instrucciones y el distanciamiento social para que de manera paulatina se pueda regresar a la normalidad, al considerar que la repercusión que tendrá en el sector productivo es muy fuerte. En ese sentido, nosotros sí hacemos la invitación a que acatar las instrucciones, el distanciamiento social, para que de manera paulatina podamos ir regresando a la normalidad, ¿no? Restableciendo estas actividades, porque finalmente la repercusión que vamos a tener para el sector productivo es muy fuerte. Destacó la importancia de que la ciudadanía esté enterada de cuáles son las actividades que se podrán realizar de manera justificada y no haya una desinformación al respecto, como se ha venido dando en otras partes. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Y vamos finalmente a la información del ámbito de la seguridad pública con el especialista Conrado Álvarez y Red 113. Conrado, ¿cómo estás? Buen día. Conrado, ¿me escuchas? Bueno, Conrado. Creo que tenemos algún problema con Conrado. Conrado, ¿me escuchas? Buen día. Bueno, se nos ha complicado aquí la llamada. Deje ver si la recupero rápido, porque me había adelantado Conrado Álvarez que hoy amanecieron las Tarascas pues vestidas de doctores, o de doctoras, mejor dicho. Vamos a ver si nos tiene el dato. Conrado, ¿me escuchas ahora sí? Claro que sí, mi querido Carlos, es un gusto saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión y comentarles que el día de hoy las Tarascas pues amanecieron con trajes de doctores y también de enfermeras, esto en honor al personal médico y de enfermería que combate al coronavirus en esta pandemia que ocurre en todo el mundo. Esta manifestación también es pues debido a las agresiones que ha sufrido el personal médico y de enfermería en diversas partes del país por parte de gente pues que no tiene nada que hacer y que consideran que el hecho de que ellos se suban al transporte público pues es que lleven la infección, que lleven el virus a estos espacios. Esta expresión se dio precisamente el día de hoy y ahí están las Tarascas con estas vestimentas de personal médico y de enfermería. Al área ha acudido el personal de seguridad pública pues para quitarle estos ropajes que les colocaron a las Tarascas, pero pues vaya, es un buen homenaje también para estos hombres y para estas mujeres y hombres que combaten al coronavirus en Michoacán, en México y en el mundo, mi querido Carlos. ¿Cómo ves? De acuerdo con eso que comentas, mi estimado Conrado. Gracias, como siempre, buen día. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Ahí te mando las imágenes para que las veas, mi estimado Carlos. Gracias. Ahí tiene usted el reporte de Conrado Álvarez y Red 113. Las Tarascas pues amanecieron vestidas de doctoras. Nos vamos, quédese con más información con Ignacio Martínez. Nos vemos mañana, Postdata. Para evitar el contagio por COVID-19, más allá de los decretos, más allá de las medidas obligatorias, caray, hagamos cada cual lo correcto.